Hola, mi querido amigo. Este canal está dedicado a las infidelidades conyugales y a las consecuencias que conllevan. Si apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, entonces suscríbete a este canal. Te alegraré con nuevas historias. Así que, empecemos. Me llamo Mark, y me gustaría invitarte a un viaje que comenzó cuando nuestro hijo Robert extendió sus alas y se adentró en la adultez. Apasionado por el estudio de otros países, consiguió un lugar en la Universidad Nacional y pronto emprendería una emocionante aventura que lo retendría durante muchos años. Ya estábamos deseando que llegara la víspera de Navidad para verlo. Con la partida de Robert, nuestra casa se volvió un poco diferente. El dormitorio y el baño que ocupaba quedaron vacíos, y me dirigí a mi esposa Susan con una sonrisa juguetona. «Prefieres un baño en lugar de una ducha, ¿verdad?», pregunté, sabiendo perfectamente la respuesta. «Cuando no tengo prisa, sí», respondió, con curiosidad en su mirada. «¿Por qué lo preguntas?». «¿Por qué no hacerlo más interesante? ¿Qué tal si compartimos un baño?», sugerí. Dudó, sus mejillas se ruborizaron ante el indicio de intriga. «Number, quiero decir, sí, tal vez más tarde». Una chispa de travesura iluminó mi mente. «¿Qué tal si trasladamos toda la lavandería al baño?», propuse, sintiendo una emoción creciente. «Hay una ducha sobre la bañera si es necesario, y nuestro baño no tiene bañera. Piénsalo. No más discusiones sobre dónde sentarse. Y no tendrás que preocuparte por mi incesante pulcritud». Ella rió, y vi cómo giraban los engranajes en su cabeza. A medida que pasaba la semana, noté que su vestuario estaba cambiando. Más ropa de trabajo brillante y ropa interior atrevida. Los viernes se convirtieron en un escaparate, y me encontré atraído por su confianza juguetona. Al principio me sentí un poco fuera de lugar, pero un viernes, al llegar temprano a casa y apresurarme al baño, me sorprendí a mí mismo. El asiento estaba bajado, lo que provocó una pausa inesperada. En ese momento me di cuenta de que nuestra casa estaba cambiando, al igual que nuestra relación. Era un nuevo capítulo, lleno de espontaneidad y el entusiasmo de experiencias compartidas. ¿Quién habría pensado que la partida de Robert nos llevaría a aventuras tan encantadoras para Susan y para mí? Soy una persona que se autoproclama ordenada, pero cuando se trata del asiento del inodoro, mi baño tiene sus propias reglas. El asiento debe estar levantado. Esta es mi declaración de territorio masculino. ¿Usaste el baño esta mañana por casualidad?, pregunté a Susan medio en broma, pero con un tono de sospecha. «Dios mío, no, ni soñarlo. Eres demasiado ordenado para eso», respondió con los ojos abiertos de par en par en un falso horror. Y para ser honesto, le creí. Pero había un hombre en la escena, probablemente un esposo, que tenía sus propias luchas por un lugar en casa. Entró en mi habitación, usó mi inodoro y automáticamente cerró el asiento. Podía imaginarlo en la cama con ella. Y después de eso, ella iba a su baño limpio para refrescarse, completamente ajena al hecho de que él acababa de dejar evidencia de su visita en mi territorio. ¿Pasaba esto todos los viernes? No podía deshacerme de ese pensamiento. Pero lo que más me preocupaba era cómo lograba mantener la calma. La rabia hervía dentro de mí. El próximo viernes decidí tomarme un día libre del trabajo y pensar en mi pequeña operación. Alquilé un coche elegante en la oficina de alquiler y tomé otro para el día. Llegué a casa justo a tiempo para verla salir de la casa y un plan comenzó a tomar forma. La seguí sin ser visto hasta que estacionó su coche en el aparcamiento más cercano. Y luego seguí su ejemplo, posicionándome para vigilar su coche mientras me deslizaba en un café para tomar un café. Y pensamientos de posibles opciones pasaban por mi cabeza. En una ruidosa cafetería al otro lado de la calle,
Me perdí en mis pensamientos, considerando mi próximo movimiento. Anticipando lo inesperado, decidí equiparme. Corrí rápidamente a la tienda de ropa masculina más cercana y compré un elegante y ligero anorak y una gorra de béisbol con estilo. 2 tiendas después, compré un cuchillo de manualidades y una cuchilla retráctil, armado en caso de que algo sucediera. Con una sensación de satisfacción, regresé al aparcamiento y ocupé mi lugar anterior, como un profesional experimentado. Regresando a la cafetería, tomé otra taza de té humeante y me dirigí a mi coche alquilado, observando cuidadosamente los alrededores. Exactamente a las 11 de la mañana, un hombre salió de un coche elegante, estacionado junto al coche de Susan, lo que despertó mi curiosidad. Justo 2 minutos después, Susan salió del coche, se deslizó en su coche y abrió la puerta del pasajero, invitándolo con una gracia casual. Se dirigieron a un pub popular famoso por sus irresistibles platos de almuerzo. Los seguí sin ser visto, cambiándome a mi disfraz mientras se acomodaban en una mesa acogedora en la entrada trasera, donde tenían mucho espacio para ellos. El pub estaba a medio llenar, lo que ofrecía una cobertura perfecta mientras me acomodaba en la barra, manteniendo mis ojos en su mesa. Reuniendo valor, me acerqué al camarero y pedí. Vaciló, pero le mostré 20 libras y su reticencia desapareció. Vamos, solo tomará un segundo, insté, con el corazón latiendo con anticipación. La escena se desarrolló como una obra bien ensayada. Fui al baño, discretamente vertí cerveza y café, y luego volví al comedor. Su mesa estaba justo entre mí y la salida, un punto de observación perfecto. El camarero, que ahora entendía mi plan, se acercó a ellos, fingiendo ser torpe cuando dejó caer su cuchara a los pies de Susan. Cuando ella estiró las piernas sorprendida, tanto ella como el hombre le prestaron atención. Aprovechando el momento, me deslicé detrás de su silla y agarré su bolso, que colgaba del respaldo. Desapareció bajo mi anorak mientras salía del local, con la adrenalina bombeando por mis venas. En la calle, rápidamente hurgué entre sus cosas, encontré las llaves y me subí a su coche, dejando atrás el coche de alquiler. La emocionante persecución acababa de comenzar. Parece que el plan se desarrolló en partes, cada una más misteriosa que la anterior. Casi instintivamente conduje hasta el aeropuerto y aparqué el coche en un estacionamiento de larga duración, como una polilla atraída por una luz titilante. Al salir del coche, limpié distraídamente el volante y la palanca de cambios, encontrando varios rastros de mis propias huellas dactilares, pruebas de mi presencia en un lugar que parecía extrañamente familiar y al mismo tiempo ajeno. Mientras iba en un taxi de regreso al pub, mi teléfono vibró con una llamada entrante de un número desconocido. «Hola, ¿es usted el señor Mark Miller?», preguntó la voz al otro lado de la línea. «¿Quién habla?», respondí, sintiendo curiosidad. «Esto es un pub. Hay una señora aquí que parece haber marcado el número equivocado». Me sentí molesto y colgué abruptamente. Sin embargo, las llamadas continuaron llegando, cada una más insistente que la anterior. Las cancelé una tras otra, divertido por la confusión al otro lado. ¿Estaban desconcertados por mi silencio o realmente habían marcado el número equivocado? Al regresar al pub, miré alrededor de la sala, pero no encontré rastro de la señora ni del que llamaba. Mis pensamientos volvieron al coche de alquiler, y por primera vez decidí hurgar en el bolso de Susan. Dentro encontré un pequeño par de bragas, completamente limpio, insinuando que el día aún no había terminado. Me di cuenta de que, si no tenía tiempo para comprar más, podría pasar el resto del día sin ropa interior cómoda. Al abrir su bolso, noté que contenía llaves, dinero en efectivo, tarjetas, un teléfono móvil y un puñado de anticonceptivos. Artículos que parecían inadecuados dado el carácter de nuestra relación. Al revisar los mensajes,
descubrí que tenía una cita para almorzar con Edward, un nombre que comencé a asociar con algo más que un conocido casual. La mención de su elegante coche encendió una chispa de conciencia, desatando una cadena de eventos que apenas podría haber previsto. Al devolver el coche alquilado a la oficina de alquiler, el motor ronroneaba suavemente mientras lo aparcaba. Con un clic satisfecho, cerré las puertas y me deslicé en mi coche, la piel familiar siendo agradable al tacto. ¿A dónde voy? Al lugar de trabajo de Susan. Había un pueblo fantasma en el aparcamiento, sin cámaras, sin ojos curiosos. Después de estacionar, saqué un cuchillo, cuya hoja brillaba bajo los rayos del sol del mediodía. Rápidamente me ocupé de las válvulas del coche de su amante. Mientras trabajaba, la hoja bailaba, dejando arañazos profundos en la carrocería lisa. Una huella de mi obra. «Déjalo, Susan», murmuré para mí mismo, complacido con lo caótico que resultó todo. Tuve que cerrar ambas puertas con fuerza para mantener mi pequeño secreto. Tal vez sea el trabajo de un colega envidioso, amargado por su incapacidad para escribir. Con ese pensamiento en mente, fui a casa, sintiéndome tranquilo. 20 minutos después de nuestra cena, cuando la cuchara ya había caído al suelo, Susan finalmente notó que su bolso faltaba. Al principio, parecía que no había conexión entre estos dos eventos. Ella y Edward mencionaron casualmente esto al camarero, quien inmediatamente comenzó una búsqueda infructuosa en el comedor. El camarero se encogió de hombros, afirmando que no había sucedido nada inusual. «Tal vez lo dejaste en el coche», sugirió Edward con un atisbo de esperanza en su voz. «De ninguna manera. Recuerdo claramente haberlo puesto en el respaldo de una silla. Pero vamos a revisarlo de todos modos». El pánico comenzó a apoderarse de su alma. «¡Maldita sea!», exclamó, con el corazón latiendo con fuerza. «Después de todo, el coche también ha desaparecido». El pánico iba en aumento mientras regresaba al pub, jadeando de emoción, instándolos a llamar a la policía. ¿Pueden contactar a su esposo? Intentaron, pero cada vez que marcaban el número, parecía que llegaban a un callejón sin salida. Cuando finalmente llegó la policía, ella expuso toda la confusa historia tratando de armar el rompecabezas. Ignorando el caos a su alrededor, se dio cuenta de que las llaves estaban en su bolso. Parecía que el ladrón había puesto los ojos en su coche y el pánico se apoderó de ella. El tiempo se agotaba. Su casa estaba vulnerable y cada segundo contaba. En la confusión, Susan no podía recordar si había algo en su bolso que pudiera llevar al ladrón directamente a la puerta de su casa. La tensión entre ella y Edward se hizo evidente, y se encontraron en un punto muerto, queriendo separarse. Sin embargo, la policía insistió en que primero verificaran su casa, prometiendo escoltarlos después a la comisaría para tomar sus declaraciones. Un oficial se quedaría vigilando mientras lidiaban con las consecuencias. En la estación intentaron llamarme al trabajo, pero se enteraron de que había tomado el día libre. La ansiedad creció mientras marcaban el número, pero Susan estaba cada vez más convencida de que había confundido los dígitos. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se les permitió salir. No había dinero en efectivo en el bolso de Susan, y los oficiales fueron de repente inundados con llamadas, lo que los mantuvo en el lugar al menos una hora. Cuando la situación se aclaró, Edward llamó a un taxi y regresaron a la oficina. Durante el trayecto idearon una coartada, repitiendo la historia de que dos colegas solo estaban disfrutando de un almuerzo que se convirtió en caos. Al llegar al coche de lujo de Edward, les aguardaba un giro inesperado. Para llevar a Susan a casa, tendría que gastar en otro taxi. La puerta se abrió y ella entró furiosa, desahogando su frustración. «¿Llegaste en taxi? ¿Qué demonios haces aquí?», gritó,
y su voz resonó en el silencio. Se desplomó en el sofá, el peso del día oprimiéndola hasta que no pudo contener más sus emociones, y estalló. Una vez más, me encontré en estado de espera, y luego de repente apareció Susan, bajándose exhausta de un taxi. ¿Problemas con el coche?, pregunté, ardiendo de curiosidad. Parecía un poco abatida por mi pregunta. En realidad, mi coche fue robado, y mi bolso también. ¿Cómo pudo pasar eso? Estaba ansioso por averiguarlo, pero ella me desvió con la mano. Te lo explicaré todo, pero primero necesito ducharme. Pasé todo el día en una sucia comisaría. No iba a dejarla escapar tan fácilmente. La ducha puede esperar. Dame todos los detalles ahora, siéntate. Rara vez soy tan firme, pero sentí que necesitaba retroceder, y no iba a permitir que se escabullera todavía. Con un suspiro cauteloso, se sentó en su asiento y me contó todo lo sucedido. Escuché atentamente, sinceramente compadeciéndome, pero pronto quise profundizar más. ¿Dónde almorzaste? ¿Con quién estabas? Sus ojos se entrecerraron ante el cambio en mi tono. Pude notar que percibía mi suspicacia, pero al mismo tiempo se mantuvo confiada, sin querer mostrar ningún signo de estar a la defensiva. Para cuando terminó, la ansiedad colgaba en el aire como una espesa niebla. Decidí cambiar de tema. Debería llamar a un cerrajero, por si acaso. Ella lucía desconcertada. ¿Por qué? Porque alguien tiene las llaves de nuestra casa. Si hay algo comprometedor en tu bolso, podrían entrar esta noche mientras dormimos. Ante la palabra comprometedor, se sobresaltó y vi cómo se tensaban sus hombros. Marqué el número del cerrajero, quien accedió a venir de inmediato. Susan intentó subir las escaleras, pero no lo permití. Deberías beber algo mientras esperamos. Vamos a calmar los nervios. Había decepción y gratitud en sus ojos, pero pude notar que agradecía la distracción. La noche apenas comenzaba, y sentía que estábamos al borde de un descubrimiento. Mientras disfrutaba del vino, me posicioné detrás de ella, masajeando suavemente sus hombros y cuello. Una sonrisa se extendió por mi rostro al sentir cómo comenzaba a relajarse, pero de repente se tensó de nuevo, nerviosamente tirando de su falda. En ese momento apareció el cerrajero, interrumpiendo el momento. «Está bien, déjalo entrar», ordené, observando cómo cambiaba su expresión. «Puedes quedarte allí mientras él cambia las cerraduras de las puertas delantera y trasera». «¿Por qué debería hacerlo?», se defendió. «Tú fuiste quien perdió las llaves después de almorzar con ese tipo». Su silencio lo decía todo. Su ansiedad seguía siendo palpable. Cuando todo estuvo listo, fui a pagar la cuenta, llamando a Susan conmigo. El cerrajero nos entregó 2 paquetes, cada uno con cerraduras hechas, usando solo 2 llaves. Me entregó uno de los paquetes. «Me gustaría que usted mismo lo abriera y verificara ambas llaves. Después de un día como el suyo, estoy seguro de que apreciará la seguridad adicional». Abrí cuidadosamente el paquete, verificando primero las llaves de la puerta delantera y luego repitiendo el procedimiento con la trasera. Después de pagarle, guardé las 4 llaves en mi bolsillo. Sin embargo, Susan aún no había subido las escaleras. «Bien», dije, rompiendo el silencio. «Pongamos fin a este terrible día». Ella se movió incómoda, claramente aún tensa. «Por cierto», añadí casualmente, extendiendo la mano para mostrar los anticonceptivos. «Se te cayó esto. Estoy seguro de que es tuyo. ¿Quieres explicarme cuánto tiempo llevas usándolos y quién tuvo la suerte de estar en tu compañía?» «No son míos», respondió bruscamente, su negación flotando en el aire, al igual que la tensión entre nosotros. «Pero no me estás escuchando. Sé que es tuyo y te doy una última oportunidad para ser honesta. Para hacerlo más fácil, déjame explicártelo claramente. He visto el nombre de Edward en tus contactos. Ahora dime,
¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué? Te prometo que no tengo conexión con nadie. No es mío. Levanta tu falda. De ninguna manera. La empujé hacia una silla y se dejó caer tambaleante, tratando de mantener el equilibrio. Tan pronto como se sentó, levanté su falda hasta la cintura, dejando al descubierto su piel desnuda contra el frío cuero. ¿Dónde están tus bragas? Coloqué mis rodillas entre las suyas, impidiéndole cerrarlas. Instintivamente se cubrió con las manos. ¿Por qué haces esto? Sus palmas permanecieron en su lugar, creando una barrera inútil. Tuve un pequeño incidente en el trabajo, admitió finalmente. Bueno, me metí en una situación desagradable y las tiré en el baño. ¿Y qué hiciste con ellas? Las tiré a la basura. Siempre es frustrante cuando no planeas todo adecuadamente. Como resultado, terminas enredado en una red de preguntas apresuradas. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. ¿Por qué no compraste otras? ¿Has estado todo el día sin ellas? Poco antes del almuerzo me vi atrapada en un torbellino de caos. Tenía la intención de recoger lo necesario de camino al trabajo, pero el destino tenía otros planes. Robaron mi coche y todo se salió de control repentinamente. Y entonces apareció Edward. Te fuiste con él sin bragas. En serio, ¿por qué no pasaste por una tienda de camino al pub? La sola idea era terrible. Él es el encargado del proyecto en el que estoy involucrada temporalmente. ¿Y qué crees que es más incómodo que intentar disfrutar de un almuerzo mientras el viento juguetea contigo? Dejó de hablar, y yo agarré su muñeca, la levanté y la llevé escaleras arriba. Sus ojos se abrieron de par en par al notar las 2 maletas empacadas. Aquí está todo lo que necesitarás en los próximos días mientras inicio el proceso de divorcio, anuncié. Y para que lo sepas, no hay bragas limpias ahí. Y definitivamente no obtendrás nuevas llaves. Las lágrimas corrieron por su rostro. La realidad la golpeó con fuerza. ¿Por qué estás tan seguro?, susurró, con la voz temblorosa. No pude evitar recordar la última vez que encontró alegría en este lugar. Probablemente fue en el baño principal, donde tuvo la osadía de usar mi inodoro y bajar la tapa. No estaba carente de emociones mientras bajaba las escaleras con una de sus maletas. Nos quedamos en un pasillo tenue, con la tensión en el aire. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, lloró, con la voz quebrada. No tengo dinero ni tarjetas. No puedo pagar un hotel y sin coche ni siquiera puedo conseguir un taxi. Con un empujón fuerte, la empujé hacia afuera y luego revisé uno de los cajones. Su bolso estaba allí, un recordatorio palpable de su vida pasada. Aquí está tu bolso, dije, entregándoselo. Hay 50 libras escondidas. No hay tacón, no hay tarjetas. Me encargaré de cancelarlas mañana. Y, por cierto, aquí también están los anticonceptivos restantes. Quizás quieras cobrar lo que llevas bajo la falda si estás tan desesperada. Dudó y luego tomó su bolso, sus dedos temblando. Mis llaves están aquí, murmuró, con una chispa de esperanza en los ojos. Sí, pero esas llaves de la casa no te servirán para volver a entrar, ahora son inútiles. ¿Y mi coche? Está en el aeropuerto. Si decides recogerlo hoy, piensa en cuánto puedes estirar esas 50 libras. Pero no vuelvas. Arruinaste nuestro amor, nuestro matrimonio de 37 años. Arruinaste todo, y ahora voy a arruinar tu vida. Todos sabrán de tu traición. Adiós, vil traidora.